Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes, bienvenidas a esta edición especial del podcast de Joven Verdadera. Estamos ahora enfocándonos en el club de lectura. Si no has escuchado o esta es la primera vez que escuchas acerca de esto, quiero decirte que estamos leyendo el libro Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducirte. Y la idea es que podamos leer este libro juntas durante 8 semanas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tú tienes una asignación y tenemos una reunión y vamos a estar ahí juntas. La asignación es que tienes que leer los capítulos asignados por semana y escuchar este podcast. Ya estás aquí, o sea que ya tienes parte de la tarea lista. Y también vamos a reunirnos los jueves a la 1 p.m. hora del centro en el canal de YouTube de Aviva Nuestros Corazones. La idea es que ahí vamos a responder tus preguntas y a ponerle pies y manos a estas verdades que vamos a estar compartiendo en estos episodios y que tú vas a estar leyendo en el libro. El libro Joven Verdadera es un libro que es como un escrito en comunidad porque hay varias autoras que comparten un mismo corazón y es llamarte a ti a la verdad y su deseo es que tú puedas permanecer firme en la verdad. Hoy me acompaña una de las autoras, una mujer muy especial, muy querida en este hogar y es Susie Bixby. Hola Susie. Hola Betsy. Hola jóvenes verdaderas, me encanta estar aquí con ustedes. Bueno, Susie es una de las autoras y también tenemos a Eileen Michelén de Merck. También tenemos a Bethany Beal y a Kristen Clark, que son las chicas del ministerio Girl Define. También tenemos a Kelly Needham y a Erin Davis, que ya es una voz un poco más conocida por ustedes en el blog de Joven Verdadera. Nosotras todas, como les dije, tenemos un mismo sentir, un mismo corazón y es compartir con nosotras esas verdades que nos hubiese gustado recibir cuando éramos jóvenes. ¿Cuáles son esas cosas que te hubiesen gustado saber en ese tiempo, Susie? Yo creo que precisamente ese concepto de que sí hay una verdad fundamental y central y no tengo que dudar, puedo centrar mi vida alrededor de una persona, de una verdad y puedo confiar totalmente mi futuro a él. Yo creo que eso es una realidad tan grande que me hubiera gustado estar más convencida de eso a esa edad. Genial, a mí también, definitivamente. Pero antes de iniciar la conversación, porque ya yo quiero como entrar en materia, yo quiero que compartamos con las jóvenes las grandes ideas de estos capítulos, las grandes ideas del capítulo 1 y 3, que son los capítulos que vamos a estar introduciéndoles a ustedes. Así que vamos a escuchar cuáles son estas grandes ideas. Lo que haces es un reflejo de tu relación con la verdad. La verdad es una persona y su nombre es Cristo. Dios es verdad. Yo puedo conocer a Dios y Él se ha revelado por medio de su palabra. Y ya que sabemos cuáles son las grandes ideas de los capítulos de esta semana, los capítulos 1 y 3, queremos compartir con ustedes algunas opiniones que hemos ido colectando de jóvenes a las que le preguntamos cuáles son las mentiras que se sienten más tentadas a creer cuando se trata de la verdad. Me he sentido tentada a creer que la verdad es subjetiva. Todo el mundo tiene el derecho de definirla de acuerdo a su experiencia o razonamiento, porque el sufrimiento que experimenté por el abandono de mi padre y la influencia de mi madre en tener independencia de cualquier persona, y especialmente de los hombres, me llevaron a creer que el matrimonio no tiene valor y que el papel de ser mamá es un estorbo para mi éxito personal. Y aunque hoy conozco la verdad de la palabra, todavía lucho con deleitarme en la verdad de Dios y no en seguir viviendo mi supuesta verdad. Me he sentido tentada a creer que la verdad es lo que me funciona o lo que me hace sentir bien. Por haber crecido en un hogar cristiano y ser hija de pastor, aprendí a ser moralmente buena, por simple costumbre y el sentirme bien, sin el enfoque de dar gloria a Dios. Y aún hoy puedo caer en un servicio vacío y sin propósito para la eternidad, ya que mi corazón tiende a solo gratificarse con la amabilidad y el servicio. La mentira que más he sido tentada a creer es yo defino mi propia verdad.
y es porque hemos crecido en un mundo postmodernista que nos muestra la verdad como un mosaico o como un buffet en el que tú escoges las piezas que más te gustan o la comida que más rica te parece y el resto lo puedes dejar a un lado. Y lamentablemente he aplicado esta mentira a mi vida cristiana y muchas veces he pensado que mi fe es algo que yo puedo crear, modificar y matizar conforme a mis expectativas, mis gustos, mis preferencias e incluso mis pecados. Además, la Biblia es un espejo y una espada que penetra, que lastima y que te muestra realmente quién eres y cómo necesitas de Dios. Y pues eso es algo que muchas veces no nos agrada. Entonces preferimos suavizarla con las mentiras y modificarla de manera que sea más coherente con mi estilo de vida y no buscar que mi estilo de vida sea más coherente con la palabra de Dios. Y lamentablemente creer esta mentira nos lleva a vivir una vida incoherente, una vida tibia y que no refleja la gloria de Dios y que nos hace olvidar que quien define nuestra propia verdad es Dios y que ya la ha definido en su palabra. Ok, Susi, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a introducir un poco de los conceptos de esta semana. Recuerda que este episodio no sustituye la lectura de estos capítulos porque lo que queremos es animarte a que vayas al libro y puedas leerlo. Pero queremos tocar algunos de los temas más importantes. ¿Cuáles cosas, Susi, te llamaron la atención de estos capítulos? A mí me llamó mucha atención como en el capítulo 1 tú cuentas la historia de Pilato, ¿verdad? Cuando él dice, ¿qué es la verdad? Y cómo tú destacas que esa es una pregunta que todos nos hacemos en la vida. Y luego tú terminas preguntándonos cuando leemos el capítulo, ¿cómo estás segura de que no hay un Pilato en ti? Y creo que en algún momento todos tenemos ese Pilato en nosotras, ¿no? Así es como ese deseo y esa curiosidad, pero mezclado como con cinismo, preguntándole a Jesús, entonces, ¿qué es la verdad? Pero no teniendo un corazón dispuesto a escuchar la respuesta, sino simplemente mirándola de frente y dando la espalda. Y yo creo que es tan importante para todas, especialmente para las jóvenes, ¿verdad? Que estén dispuestas. Está bien hacer la pregunta, está bien preguntar, ¿y qué es la verdad? Y no entiendo y tengo dudas, pero lo importante es ese corazón dispuesto a escuchar la respuesta que Dios ofrece. Así es. Y aunque nosotros pudiéramos decir, bueno, esta generación anda en busca de la verdad, anda buscando la verdad, en el fondo no es así, porque lo que hacemos es que miramos a todos los lugares equivocados para encontrar esa verdad. Y si somos sinceras, en el fondo nosotras no queremos saber la verdad. No queremos saber la verdad, por eso vemos que en las redes sociales más populares existen filtros, porque no queremos darnos a conocer como realmente somos. Nosotros incluso hay reality shows que aunque son súper populares en este tiempo, porque la gente quiere sentir que sabe la verdad acerca de alguien o acerca de algo, nos Esa sorprenderíamos. autenticidad, ¿no? Exactamente. Yo creo que el mundo está hambriento y sediento de esa autenticidad, pero aún, por ejemplo, en esta industria del entretenimiento te hace creer que estás viviendo una realidad, pero esa verdad está completamente producida. Un ejemplo de eso, un reality show. No sé si hay una palabra en español para eso. No sé. Te hace sentir que todo lo que estás viviendo es como si literalmente la persona está viviendo su vida con una cámara detrás y que todo lo que está pasando es verdad y es real. Pues te cuento que una de mis amigas tuvo la oportunidad de ir a uno de estos shows y ¿qué crees? Me contó que todo es producido, todo es bajo un libreto. Le dicen a todo el mundo lo que tiene que decir con un guión exactamente. Y al final de cuentas, esto es un ejemplo, esto refleja no solamente el pensamiento de las jóvenes hoy en día, sino muchísimo de nuestra cultura. O sea, nosotras queremos sentir que estamos de frente a la verdad, pero al mismo tiempo escondemos el rostro porque no queremos, nos sentimos mejor viendo perfiles de Instagram estilizados y donde todas las fotos se ven perfectas. No sé si sientes que es así. Sí, o sea, y creo que hay un temor de enfrentar mi realidad, de enfrentar realmente quién soy y cuáles son mis luchas y quién soy en lo más profundo de mi ser. Y es más fácil
enfocarme en otras realidades que realmente son falsedades para no verme como soy, pero eso es lo que yo necesito hacer para poder ir a la fuente de la verdad, de la única verdad. Porque, o sea, ¿qué sucede? Como tú dices en este capítulo, Betsy, buscamos la verdad, pero realmente no la encontramos hasta que nos topamos con la persona de Cristo. Y la persona de Cristo siempre va a revelar lo que está en nosotras. Y eso duele, eso no es muy cómodo. Y creo que por eso huimos de la verdad, cuando deberíamos de correr hacia la verdad. Y me encanta como ver esto en perspectiva, porque esto no comenzó en el año 2020. Esto comenzó en el Edén. Dios dando claramente cuál era su verdad, su mandato, revelándose a sí mismo. Sin embargo, el hombre, ¿qué quiso hacer? Quiso redefinir, quiso decir cómo él iba a actuar en relación a lo que él, y en este caso ella, entendía que era la verdad. Y nosotros vemos eso entretejido, y hay una oración en ese capítulo que dice que estas mentiras que el mundo nos habla acerca de la verdad son como caramelos de veneno que están recubiertos de azúcar. O sea, son pensamientos atractivos que nos hacen sentir bien, que nos parecen lógicos, y no nos damos cuenta que realmente tienen el poder de destruirnos, como los que las jóvenes compartieron al inicio del episodio, cuando una joven dice, yo defino mi propia verdad, o no intentes tú definirme por tu verdad personal. La verdad es lo que me funciona, la verdad es lo que yo aprendí. ¿Cuál de estas declaraciones tú te sientes más tentada, Susi, a creer? ¿O te sentiste como joven más tentada a creer? Yo creo que yo tenía la tendencia de creer que la verdad es lo que me han enseñado. O sea, me enseñaron la verdad de la palabra como niña, pero yo lo tomaba y yo lo llevaba más allá de lo que era la verdad. Eran opiniones humanas, pero yo me aferraba a ellas como si fueran la verdad. Entonces yo no aprendí por muchos años a distinguir entre la verdad y las opiniones humanas. Yo creo que eso fue el error en el que yo me encontraba. Me siento tan identificada contigo porque me pasó exactamente igual. Para mí también la verdad era lo que me habían enseñado específicamente en la iglesia. Entonces, si lo decía una persona que estaba detrás de un púlpito, entonces para mí era verdad. Y yo no tenía ese deseo de ir a la fuente de la verdad. Y por eso entonces yo no podía discernir entre la verdad y el error. Y mi fe en Jesús, como una joven cristiana, estaba muy mezclada, Susi, con el pensamiento del mundo. Porque de alguna forma yo también creía que la verdad era lo que funcionaba. Y si era práctico, y si me daba resultado, pues entonces también eso era verdad. Y ahí vemos entonces cómo podemos mezclar cosas que parecen bíblicas, pero no necesariamente son verdades de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotras queremos llamarlas a ustedes a que puedan leer este capítulo cuidadosamente y reflexivamente, porque muy probablemente muchas de ustedes, así como Susi o como yo, le comenzamos a leer este capítulo y venimos con nuestras ideas ya como venimos predispuestas y pensamos que ya conocemos la verdad. Sin embargo, cuando nos vamos exponiendo con un corazón enseñable y cuando nosotras venimos y nos ponemos delante de la verdad de la palabra de Dios y nos ponemos debajo de su autoridad, probablemente nos demos cuenta que no estábamos en lo correcto como pensábamos. Y lo que tenemos que entender, lo que yo tuve que aprender es que encontrar y perseguir la verdad es encontrar y perseguir a Cristo mismo. Amén. O sea, es hacer de Él la búsqueda de mi vida. Y yo creo que muchas buscamos otras cosas. Y no está mal buscar algunas otras cosas como una carrera o una familia. O sea, son buenas metas, pero si mi vida se trata de buscar esas cosas y no de buscar a Cristo mismo, quien es la verdad, como dice Jesús mismo en Juan 14:6, que Él es la verdad. Y yo sé que como joven,
yo no buscaba a Jesús mismo, yo buscaba como una religión o actuar bien, pero él no era la búsqueda de mi vida y ahí es donde todo cambió para mí, cuando Él mismo, la persona de Jesús, llegó a ser eso que yo buscaba cuando yo buscaba la verdad. La verdad, Cristo nos exige todo a cambio. Mm-hmm. Y es difícil cuando yo me doy cuenta que el llamado a seguir la verdad, a conformar mi vida a la verdad, es una invitación a la vida, porque Él es también la verdad, pero Él es la vida, pero exige que yo muera también. Mm-hmm. Y exige que yo lo dé todo, que yo tome mi cruz y yo lo siga. Seguir a Cristo y seguir esa verdad exige todo. Y uno de los versículos que compartimos en este capítulo es Juan 6:66, lo cual es una cita un poco cómica. Desafortunada. Exactamente. Pero bueno, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ese es nuestro deseo, que cuando ustedes jóvenes y nosotras también, no tan jóvenes, pero jóvenes del alma, nos veamos y nos enfrentemos a la verdad que es Cristo. No huyamos como Pilato y simplemente miremos al otro lado y le demos espalda a la verdad, sino aún en esos momentos de tensión en los que vemos que el costo es muy alto y en los que vemos que lo exige todo, aún en ese momento nosotras podamos rendirnos por completo ante Él, ante su verdad y decir, es que ¿a dónde puedo ir? Toda mi esperanza está en esta verdad que se encuentra en Cristo. Y antes de continuar, Susi, quiero que hagamos una conexión con el pastor Héctor Salcedo de la Iglesia Bautista Internacional. Él tiene muchísima experiencia, muchísimos años trabajando con jóvenes adultos y le decimos cariñosamente Chacho. Así que Chacho, queremos preguntarte, ¿qué importancia crees tú que tiene la verdad en la vida de una joven? Diría que la verdad es importante para todo el mundo, incluyendo las jóvenes de hoy, porque la verdad es lo que define la realidad, es lo que corresponde a la realidad. Si nosotros vivimos la vida en base a lo que corresponde a la realidad, entonces podremos vivir vidas fructíferas, provechosas, satisfactorias. De lo contrario, no lo haremos. Cuando hablamos de esto, a mí me viene a la mente la idea del espejismo. Quizás algunos han escuchado la palabra, quizás otros no, pero un espejismo es una ilusión óptica que muchas veces se da en los desiertos y por el efecto del sol y de la luz con el calor hace que a la distancia yo vea algo que realmente no es. Entonces yo creo que en la vida pasa lo mismo. Creo que vivimos en un mundo que ofrece muchos espejismos, cosas que se ven a la distancia como que son buenas, provechosas, satisfactorias, que me dan plenitud, pero cuando la gente las consigue, las persigue y las consigue, se dan cuenta que sencillamente no era lo que pensaron que era. Y cuando tenemos precisamente la vida basada en la verdad, que es la palabra de Dios y es Cristo específicamente, podemos discernir lo que es de provecho de lo que no es de provecho. Pero cuando vivimos sujetos a los espejismos que este mundo nos ofrece, literalmente vamos a llegar a conseguir muchas cosas que al final nos vamos a dar cuenta que no eran lo que pensamos. De ahí la importancia de la verdad. Vamos también a conectar con su esposa Charbel, a quien, por cierto, es parte del podcast de La Biblia a la Vida junto a Patti Namnum. Me encantaría saber qué piensa Charbel al respecto. Cuando hablamos de verdad, vienen dos versículos a mi mente. El primero que dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y el segundo, cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Conocerlo a Él es andar en verdad. Y como mujer, y aún más si soy una mujer joven que está comenzando a tomar decisiones o a hacerse su propio camino, conocer la verdad es imprescindible, porque ella ciertamente te hará libre, libre del pecado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz,
y libre de las ataduras y de las pasiones que nos ofrece este mundo. Porque el conocerlo a Él y seguirlo a Él nos lleva no necesariamente por un camino de prosperidad terrenal, aunque si Él lo quiere lo puede hacer, pero de seguro nos lleva por un camino de prosperidad espiritual, en donde podremos experimentar el gozo que trae vivir la vida de una forma que le trae gloria y honor a Él. Bueno, y como todos, excepto tú, Susi, somos dominicanos, yo puedo decir más claro de ahí no canta un gallo. Ya tienes la opinión pastoral y la opinión de una mujer sabia que ha tenido mucha experiencia con jóvenes. Que Dios nos ayude a atesorar estas verdades en nuestros corazones. Ujú. Y bueno, eso es un poco acerca del capítulo 1, pero luego vamos a saltar, vamos a hacer un salto y vamos a ir al capítulo 3, que es el capítulo escrito por Erin Davis y se llama ¿Dónde se encuentra esa verdad? Porque quizás hay una joven que dice, ok, lo compro, sé que la verdad es algo que necesito abrazar, no cualquier versión de la verdad, sino la verdad, que es absoluta, que es una única verdad, la verdad de Cristo. Si esta joven viniera donde ti, Susi, y te preguntara, ¿dónde se encuentra la verdad? ¿Qué tú le responderías? Pues claramente la verdad se encuentra físicamente, poder conocer la verdad físicamente se encuentra en la palabra. No tenemos otro recurso sino la palabra inspirada que Dios nos ha dejado. Y obviamente no solamente es leer la palabra, porque hay gente inconversa que lee la palabra por curiosidad, pero es ir a la fuente, entender que, bueno, Jesús es la verdad y dónde es que yo pueda conocer a Jesús. Él me ha dejado su palabra como ese recurso tan importante donde yo pueda correr. Y yo diría como testimonio que mi vida cambió cuando Dios me dio esa convicción. Y recuerdo escuchar a un maestro decirme, no hay atajos, tú tienes que estar en la palabra. Es la única manera en que tú conozcas a Dios y que sigas caminando con Él. Y yo agradezco a Dios por haberme enseñado esta verdad como una joven de 18, 19 años, darme esa convicción tan clara. Wow, me encanta eso, Susi, que compartes. No hay atajos, no hay atajos. A veces queremos ser cristianas, pero no nos conformamos a la verdad de nuestro Dios, a la palabra de Dios. Y unas preguntas que Erin hace en su capítulo es, ¿buscas constantemente en las redes sociales como un intento por descubrir qué es verdad acerca del mundo que te rodea? ¿Te basas en lo que otras personas te muestran para determinar lo que es verdad acerca de quién eres? ¿Dependes de la ayuda de tus padres o tus amigos para saber lo que crees? ¿Confías en tus sentimientos para que te dicten lo que es verdad? Y a veces es muy fácil decir, no, claro que no. Pero en la práctica, en el día a día, ¿dónde nosotras estamos buscando esa verdad acerca de nosotras mismas, acerca de quién es Dios, para hacer sentido a la realidad que nos rodea, lo que está sucediendo en el mundo? ¿A dónde buscamos? Yo te confieso que en muchas ocasiones me siento tentada a ir afuera a buscar una respuesta, pero no hay atajos, no hay atajos. ¿Hay algo específico de este capítulo que te llamó la atención? Me encanta como ella no contradice el hecho de que la verdad es Cristo, pero ella dice, o sea, porque hay personas que dicen, sí, yo conozco a Cristo, yo tengo una relación con Él, pero no leen su Biblia, no estudian su Biblia. Entonces, como ella dice, ok, Cristo es verdad, pero ¿cómo lo vas a conocer? Porque hay muchas personas, yo creo que podemos conocer a Dios, o sea, decir que conocemos a Dios, pero realmente nuestras ideas acerca de Dios no son acertadas. Y habrás escuchado, es muy común escuchar una frase parecida a que dice algo como, lo que tú piensas acerca de Dios determina el rumbo de tu vida. O sea, es como el dato más importante acerca de ti es lo que tú piensas acerca de Dios. Y Erin te dice, tú conoces a Dios en la palabra y punto. O sea, realmente no hay otra manera de conocer a Dios y eso es lo que necesitas. Así es, a mí me encanta cómo ella describe cómo la Biblia
obra en nuestras vidas, o sea, qué es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, porque a veces una joven puede decir, sí, pero es que yo necesito que Dios me hable, y está esa cita famosa que no se sabe si es de John Piper o Steve Lawson, porque algunos lo citan de forma diferente, pero algunos dicen, la cita dice, si quieres oír a Dios hablar, lee la Biblia. Si quieres oír a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Si quieres oír a Dios más alto, grítalo entonces. Entonces, a veces decimos, Dios no me habla, yo no veo que Dios me está hablando, pero la Biblia es Dios hablándonos todo el tiempo, constantemente. Entonces, no es que Dios no nos está hablando, no es que Dios nos esté revelando a nosotras, es que nosotras no estamos yendo a la fuente correcta de la verdad. Y aquí entonces da algunas razones en este capítulo para que podamos hacer de la Biblia una prioridad en nuestra vida. La lectura bíblica debe ser una prioridad en nuestra vida si queremos conformar nuestro pensamiento a la verdad de la palabra de Dios. Ella dice, es una manera de hablar con Dios y escuchar su voz. Esa sección es excelente, no dejes de leerla. Dice que la Biblia es una buena maestra porque nos enseña. La Biblia está viva. Y me gusta porque dice que es un buen cirujano. Ajá. ¿Cómo tú puedes ver eso, Susi, que ella expresó que es un buen cirujano? Sí, o sea, es un aspecto de la Biblia que Dios me ha estado mostrando últimamente. Entonces me encanta cómo ella cita Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Y cómo vas a usar una espada para una cirugía? Pero realmente, o sea, eso es muy fuerte. Y cuando uno lee un versículo como Hebreos 4:12, no tienes sentimientos positivos de que, ay, sí, yo quiero que la palabra de Dios me abra y que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos. No suena como algo muy atractivo, pero si yo quiero seguir a Cristo, conocer a Dios, esto es lo que hace falta. Y la Biblia es la mejor herramienta para hacer esa cirugía que yo tanto necesito todos los días. Otra de las cosas que ella habla es que la Biblia nos alienta y que funciona como una lupa. Me encanta porque ahora lo decimos rápidamente porque son varias descripciones que ella hace, pero en el libro podrás leer por qué es como una lupa, por qué es como un cinto, por qué también es como un filtro que me ayuda a ver todo con más claridad, me ayuda a ver la historia de redención a lo largo de toda la Biblia, me ayuda a ver cómo también es una correa, porque nos sostiene. Yo quisiera que siguiéramos la conversación porque hay tanto que podemos seguir hablando, hay tanta tela por donde cortar. Yo tengo 1.000.000 de preguntas que quiero hacerte, Susi, sobre todo en vista de que hace poco estuviste enseñando cómo estudiar la Biblia a un grupo de mujeres. Entonces, ¿qué tal si nosotras seguimos esta conversación en nuestra reunión en YouTube el jueves? Ahí yo quiero que tú nos ayudes a ver cómo nosotras podemos estudiar esta palabra, cómo nosotras podemos acercarnos a esta palabra, porque si esta joven que nos está escuchando dice, bueno, me doy cuenta que mi definición de la verdad es importante, me doy cuenta que Cristo es la verdad y que Él me está llamando a una acción, que la verdad de Cristo está contenida en su palabra, pues entonces, ¿cómo yo puedo entrar de lleno en esa palabra? Me encantaría que nos enseñaras un poco acerca de eso y también que podamos responder las preguntas que a lo mejor las jóvenes tienen. Sí, las jóvenes deben ir ya desde ahora que están escuchando esto, preparando sus preguntas, ¿no? Para que nos puedan hacer sus preguntas el jueves. Así es, vamos a poner una cajita de preguntas en Instagram y vamos a poner un post en Facebook para que también, donde sea que estés, nos puedas enviar tu pregunta. Si quieres hacer una pregunta privada que a lo mejor no quieres exponer en las redes sociales, siempre puedes enviárnosla a jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com y te apuesto que no vas a encontrar un correo electrónico más largo que ese. ¿Ok? O en un mensaje privado de Instagram, ¿verdad? También, exactamente. jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Nos encantaría también saber
cómo Dios te está hablando, si tienes un testimonio o algo que compartir. También estamos pidiendo que si quieres escribir una reseña de este libro, nos la compartas para nosotras repostearlo en nuestras redes sociales y así animar a otras a continuar leyendo este libro. Recuerda, si no tienes el libro, puedes ir a avivanuestroscorazones.com en la pestaña de estudios. Ahí puedes encontrar el club de lectura. Ahí están los enlaces en los que puedes conseguir este libro físico a través de tu librería cercana o la distribuidora de Editorial Portavoz. Ahí está ese enlace. O de forma digital, en formato de Kindle o en formato de libro digital, en la tienda de libros digitales de Editorial Portavoz. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.